Decía al principio que hemos cantado esta canción, La Casa de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de los templos de Dios. Vivimos en un país donde hay muchas iglesias. Ayer estábamos paseando por una de ellas y la verdad es que eran todo restos. Eran restos de una iglesia, de un monasterio que se construyó hace pues unos 5 o 6 siglos atrás. Nuestro país está lleno de iglesias y de templos, adorando a diferentes dioses y diosas. Pero vamos a hablar de los templos de Dios. Dice el Salmo 138, solamente un versículo, ahora veremos más textos. Dice el Salmo 138, versículo 2. Fijaos en este detalle. Quien dice este salmo es David. Y David no podía en un sentido decir este texto, estas palabras, porque el templo todavía no se había construido. Todavía no se había construido. El Señor le dijo, eso no es tu labor, es la labor, es el trabajo para tu hijo, Salomón. Pero en plan profético y en plan reconociendo lo que implica el templo de Dios, dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Me postraré ante tu santo. Bien, pues vamos a meditar un poco eso y permitidme una oración antes. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, todo lo que estamos disfrutando en tu presencia, y con todo respeto y con toda reverencia pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, nos ilustre, nos enseñe y nos convenza de lo que necesita nuestra alma. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, desde el principio de la humanidad, Dios siempre ha querido estar presente entre los hombres. No hay ninguna duda de eso. Al margen de lo que otros piensen, pero Dios ha querido estar presente en medio de la humanidad. Desde el Edén hasta más allá de los tiempos, aquí en la tierra, su presencia entre nosotros ha pasado por diferentes etapas, y esto lo hemos de ver bien claro, por diferentes etapas. Pero sin duda, la mayor muestra y evidencia de su presencia es, como estamos recordando todo este tiempo, es la presencia de Jesús, es Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Así que la voluntad de Dios siempre es estar en medio de su creación. Sin embargo, Dios, que conoce bien el corazón de las criaturas, que conoce cada neurona de nuestro cerebro, cada célula de nuestro cuerpo, Dios ha desarrollado su revelación de una manera progresiva, que recordamos muchas veces. Pero lo importante de lo que vamos a considerar esta mañana es lo importante que representa la santidad y la majestad de Dios, y no podemos negarlo ni obviarlo, no podemos ignorarlo, esa majestad de Dios. Por eso David, que no llegó a ver el templo construido, tenía tanta pasión por la realidad de la presencia de Dios, que él, de manera, como decía, profética, dice: me postraré hacia tu santo templo. Acordaos que en aquella época
como mucho estaba tabernáculo, el arca, y ya sabéis que el arca iba de un lado para otro, y bueno, historias que ahora no vamos a recordar. Vamos pues a ver algunos aspectos de estos. En primer lugar, cómo esa presencia, ese templo, tuvo una realidad con Jesús. Cuando hablamos del templo de Jerusalén, que enseguida nos viene a la mente, ¿verdad? El templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén lo conoció Jesús, aquel templo de Jerusalén. Y hemos de tener en cuenta que este templo, el que conoció Jesús, fue el segundo templo, un templo ya reconstruido. El primero lo construyó Salomón, más o menos en los años 960 o algo así, antes de Cristo. Salomón construyó el primer templo. Ya ese templo, Dios ya había dado instrucciones, incluso de los materiales con los que se tenía que construir. Pero ya antes de eso, antes de construir ese primer templo, pues Dios ya dio instrucciones, ¿verdad?, para el tabernáculo, para que estuviera presente en el pueblo de Israel que había salido de Egipto, y de alguna manera la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Bien, aquel primer templo, pasados los años, más o menos unos 400 años así, fue destruido, el primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor, el rey asirio. Y años más tarde fue reconstruido por Zorobabel. Y aprovechando también el regreso del exilio de algunos judíos para que pudieran reconstruir el templo. Bien, volvemos. Fue en tiempos del rey Herodes, antes del nacimiento de Jesús, que se acabó de reconstruir aquel segundo templo, el que conoció Jesús. Allí fue, en ese templo, fue donde María y José se encontraron al adolescente Jesús de 12 años conversando con los doctores de la ley, ocupándose Jesús, el adolescente, ocupándose de las cosas del Padre Celestial. Ese mismo templo fue donde Jesús fue circuncidado siendo un bebé al 8º día conforme a la ley, donde María y José lo presentaron y hicieron esa ceremonia de purificación que conocemos. Fue allí donde, precisamente en ese templo, sus padres se encontraron con Simeón y con Ana, la profetisa, quienes reconocieron en aquel bebé el Mesías. Y estoy relatando esto para que veamos, recordemos lo importante que fue el templo para el propio Señor Jesús. El templo estuvo ligado todo el tiempo a la vida de Jesús. Acordaos, fue en el pináculo de ese templo, en lo alto del templo, donde fue llevado por Satanás en una de las tentaciones. ¿Recordáis? Y le dijo Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo entonces: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que el templo para Jesús era algo muy familiar, aunque no vivía en Jerusalén, ¿verdad? Vivía en Nazaret. Pero cuando inició también su ministerio, estuvo allí muy presente. Acordaos también que cuando fueron a arrestarle en el huerto de Getsemaní, leemos en Mateo capítulo 26, 55, no hace falta que lo leáis, cuando fueron a arrestarle en el huerto de Getsemaní, el propio Jesús les preguntó por qué iban a detenerle con espada y palos en la noche, por qué lo iban a hacer en la noche, cuando no lo podían haber hecho de día. Y el propio Jesús dice: es que cada día, dice Jesús, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo.
y no me prendisteis. O sea que Jesús, el templo y Jesús estaban íntimamente ligados al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí Jesús estaba también, como en las calles, como en las plazas, como en las casas, como en el monte, en el templo también estaba enseñando el reino de Dios. Y recientemente, una de las acusaciones que intentaron argumentar cuando fue juzgado, una vez apresado y fue juzgado en el Sanedrín, ¿cuál fue una de las acusaciones que le dijeron a Jesús? Que en 3 días derribaría el templo. Pero claro, no se refería al templo físico, se refería a su propia persona. En 3 días será derribado y luego será reconstruido o edificado, hablando de su propia muerte y de su resurrección. El templo de Jerusalén, el uso que tenía, hay muchos aspectos que no vamos a entrar ahora en detalles, pero vemos como Jesús mismo, acordaos de aquella escena en la que Jesús estuvo echando fuera a los que vendían y comerciaban y compraban. Después de su entrada triunfal, Jesús, hay una escena en la que Jesús tira las mesas y está hablando claramente que allí eso es casa de oración. El templo para Jesús, aquel templo de Jesús, era casa de oración. Y repite Jesús las palabras del profeta Isaías. Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice Isaías, estamos hablando de 700 años antes de Jesús. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, vamos centrándonos. Aquel templo, el templo físico de Jerusalén, aquel templo para Dios era, el pueblo de Israel, casa de oración, casa de encuentro del pueblo de Dios. Nos vamos quedando con estos conceptos. Para Dios, aquel templo físico de Jerusalén era casa de oración, casa de encuentro. ¿Y por qué era tan importante el templo? ¿Qué sucedía allí? Pasaban muchas cosas. ¿Para qué se usaba? No habían imágenes a las que adorar, habían algunos objetos, ¿verdad? Había un lugar de lavamiento, habían el candelero de los 7 brazos y de bronce, estaba el altar de los sacrificios, pero no habían imágenes, no habían ningún lugar, ni siquiera una cruz, por supuesto, para adorar. No. Pero en cambio, allí se daba culto a Dios, porque Dios quería estar de una manera figurada, presente en medio de su pueblo. Nos vamos quedando con esto. En el templo se daba culto a Dios por medio de oraciones, por medio de cánticos, por medio de procesiones dentro del templo, de desfiles, y era, aparte, todos los sacrificios que eso implicaba. Un culto en forma de sacrificios sangrientos, como ha recordado también nuestro hermano Félix, y también de otros sacrificios que no eran, digamos, cruentos, ¿no? Porque habían sacrificios de productos de la tierra, del trigo, del vino, panes, etc. Así que en tiempos del Señor Jesús vamos centrando en lo importante que aquel templo estaba siendo ya para el pueblo de Israel. Pero en tiempos del Señor Jesús estaba diciendo que la mayoría de esos animales que se utilizaban para los sacrificios se vendían de allí mismo o en tiendas cercanas que pertenecían también al templo. Después todo eso se entregaba a los sacerdotes y parte de lo que se sacrificaba, lo que no se sacrificaba y se apartaba, servía pues para
la propia alimentación de los sacerdotes, de los levitas y del personal que estaban cuidando del templo. Así que el templo representaba también una fuente de ingresos tan importante que muchos empezaron a aprovecharse y utilizaban el templo, que era un lugar de culto, de oración, mi casa de oración, empezó a transformarse también para muchos en un medio de enriquecimiento y de hacer negocio. Y ya se perdía la importancia de lo que era ese lugar. En lugar de ser casa de oración, era un lugar de negocio y de enriquecimiento, sobre todo de los sumos sacerdotes que ejercía ese cargo y de toda la familia. Habían tesoreros, habían personal y sobre todo la familia de los levitas que se enriquecían de todo eso. Por eso, todo ese negocio el Señor lo denuncia, porque aquel lugar era casa de oración. Ahora, Jesús mantuvo esa relación directa y personal con el templo. Pero es que los cristianos mantuvieron también esa relación con el templo. Para los primeros seguidores de Jesús, el templo era su punto de referencia. En Hechos capítulo 2, versículo 46, leemos qué hacían los cristianos. 2, versículo 46. Dice que los cristianos, primeros cristianos, aquellos que se habían convertido en Pentecostés, dicen, y perseverando unánimes cada día en el templo, o sea que mantenían todavía una relación con el templo de Jerusalén, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que es lo que hacemos nosotros. Y es lo que haremos el día 21. Comeremos con alegría y en bañador, aquellos que lo llevemos. Pero dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Y de luego el versículo 27, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, etc. Así que la relación con Dios ahora, para los cristianos, aquel templo tenía un mayor significado. Ya no era una cuestión de la ley, de cumplir leyes, sino que su relación con Dios, que era nueva y era distinta, todavía el templo implicaba algo especial para sus vidas. No solamente era una relación, no era una cuestión de tradición, ya no era una cuestión de cumplir con unos mandatos, sino que el lugar de encuentro de los cristianos, de aquellos que habían empezado a seguir al Mesías, al Maestro, a Jesús, aquel lugar todavía tenía mayor significado. ¿Veis? Una de las escenas más contundentes que encontramos en Hechos, capítulo 3, es cuando Pedro y Juan suben a orar. Dice que suben a orar al templo. En el capítulo 3 encontramos la escena. Lo recuerdo rápidamente. Dice que suben a la hora de la oración, o sea que mantenían la importancia de la oración de ese lugar. Y allí nos muestra el apego que todavía para los seguidores de Jesús implicaba el templo de Jerusalén. Hubo aquel milagro, hubo un alboroto que se formó. Pedro dio su segundo gran discurso que encontramos en el capítulo 3 de Hechos, pero ese discurso que acaba de una manera brutal, contundente, diciendo, y matasteis al autor de la vida, ¿no? Dice Jesús, Pedro. El propio Pablo, incluso, estamos hablando de Pablo, estamos viendo cómo los cristianos todavía mantenían su relación con el templo por lo que implicaba. Pablo
mantenía vínculos permanentes con el templo. Desde su conversión, como relata en Hechos capítulo, vamos a leer en Hechos capítulo 22. Vamos a leer 3 versículos. Hechos capítulo 22, versículos del 17 al 20. Está narrando su testimonio, está compartiendo su testimonio. Y dice, Hechos 22, versículos del 17, dice, me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, o sea, Pablo también iba a orar al templo cuando estaba en Jerusalén. Dice, orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Qué intensidad de oración tendría Pablo allí en el templo? Que dice que le sobrevino un éxtasis, un momento especial de intimidad con Dios, de revelación de parte del Espíritu Santo. Dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Son esas cosas que uno no entiende, ¿no? Que hasta el propio Espíritu revela de que allí no te van a hacer ni caso. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba sus ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que Pablo también mantenía esa relación especial con el templo. Qué importante, hermanos, qué importante siguió siendo el templo para los primeros cristianos. Pero fijaos incluso en esta historia breve que menciono ahora, Pablo es advertido de que las puertas se van a cerrar allí en Jerusalén. Y él va a ser enviado a predicar a los gentiles. Qué importante. Nosotros lo experimentamos. Hoy en día, las puertas de los corazones de muchas personas se cierran ante la palabra de Dios. Pero no por eso vamos a tener ni vamos a dejar de hablar de Cristo. Aunque las puertas se cierren, vamos a seguir hablando del mensaje de salvación. Y es cierto, Dios no necesita habitar en un local, en un templo, en un lugar físico. Esteban, en ese momento que estaba siendo juzgado y que iba a ser martirizado, asesinado, Esteban, en su alegato de defensa, antes de morir, recordó estas palabras. El Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dios no necesita 4 paredes. No necesita un monasterio. No necesita un Vaticano. No necesita iglesias donde se gastan millones de euros y de dólares. Dios no necesita nada de eso. Ni siquiera, me atrevo a decir, no necesita esto. Nos necesita a nosotros, que somos su casa, que somos su templo. Es ese nuevo templo que ha habido un cambio radical. Ha habido un cambio radical. La Biblia nos habla, es cierto, nos habla de un tercer templo que se construirá. Los judíos siguen esperando la venida del Mesías, ¿verdad? Aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como el Mesías, todavía están esperando otro Mesías y se habla, ¿no?, de que se recogen materiales, tienen ya todo preparado para construir otro templo, pero Dios no necesita de un templo.
Dice, acaba el libro de Apocalipsis diciendo que nos habla de un templo no físico, descendiendo, dice, de los cielos abiertos, donde Dios lo ocupa todo, una clara alegoría a la presencia de Dios en la iglesia. ¿Qué edificio puede contener a Dios? ¿Qué edificio puede contener a Dios? Cuando Dios es el creador, cuando Dios es inmenso. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, hablando de la Nueva Jerusalén, dice, y no vi en ella templo. Habla de la Nueva Jerusalén, dice, y no, está hablando por revelación el apóstol Juan, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Su presencia es el Dios mismo. No necesita un templo físico. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa presencia? Mientras eso no ocurra de una manera espectacular y eternamente, ¿qué ocurre mientras tanto? ¿Qué sucede mientras tanto? Vemos cómo Dios ha ido revelando poco a poco la importancia de su santidad y de su presencia en medio de su pueblo y luego para los cristianos. Pero ¿qué ocurre entre tanto? Cuando Jesús tiene aquella conversación con la samaritana, le dice, ni en este monte, en Gerizim, ni en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ni en Gerizim, ni en el monte Gerizim, ni en Samaria, ni allí en Jerusalén, por muy bello y precioso que fuera el templo, majestuoso, Dios lo que busca son verdaderos adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad. No necesitamos un templo, y es cierto que prácticamente las ofrendas las destinamos a cubrir los gastos de este lugar y también del ministerio que el Señor nos pone por delante, pero Dios no necesita un lugar especial. Va más allá de lo material, va más allá de las cuatro paredes. Él ya entregó su vida en la cruz. Dios no necesita sacrificios, no necesita misas, no necesita gestiones, actuaciones especiales, procesiones. No necesita nada de eso. Lo que necesita son adoradores. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que nuestros sacrificios han de ser nuestras propias vidas, nuestros cuerpos entregados en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere. Para esta era cristiana, para este tiempo que nos toca vivir, que nos ha tocado vivir, ahora la iglesia, el conjunto de hombres y mujeres, que esto nos cuesta a veces de entender, más allá incluso de aquí, de Cambrils o del Camp de Tarragona, como decíamos antes al tomar estos símbolos, es que la iglesia es tan grande, tan variada, tan complicada también, pero sin embargo, Dios está presente en la iglesia. Somos el templo de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17. Les pregunta a los corintios que tenían muchos problemas, como sabéis. Les dice, pero es que no sabéis que sois templo de Dios
Eso nos cuesta entenderlo, nos cuesta masticarlo, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acordaos lo que decíamos esta mañana acerca de la expiación. La expiación era necesaria porque la santidad y la majestad de Dios no se podía solucionar, solventar con ninguna acción humana. Es tan grande la santidad de Dios que tenía que ser Dios mismo quien tomase la iniciativa para rescatarnos a nosotros por medio de la persona de Jesús. Pablo nos exhorta en Pedro nos exhorta, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo significa apartado, que oriento bien mi vida, que no es que sea perfecto, pero quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradarle a Él, que meto la pata, que me equivoco, que peco, pero me arrepiento, cambio, no vuelvo a caer en lo mismo y quiero hacer su voluntad, porque Él es santo, yo también soy santo. Lo dice Dios, no lo digo yo, ¿eh? Dice su palabra. Pablo a Timoteo dice, ¿quién, hablando de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, hermanos, con esto voy acabando. Los templos de Dios somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. La revelación progresiva de la voluntad de Dios de estar presente en medio nuestro es por medio actual del Espíritu Santo en nuestras vidas. El propósito de Dios es que este templo espiritual, que seguimos en un crecimiento orgánico, que sigue creciendo no solo en cantidad, sino en tu propia vida espiritual y también como iglesia, como congregación. Este edificio es un edificio, dice, bien coordinado, que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un lugar donde habita Dios, un lugar donde por medio del Espíritu Santo Dios está presente en cada creyente, que somos piedras vivas, dice. La piedra no es viva, ¿verdad? Y para llamar todavía más la atención, una piedra es dura, la piedra es inerte. Y, sin embargo, dice que somos piedras vivas de este edificio espiritual que es la iglesia. Un lugar donde habita Dios por medio del Espíritu Santo. Y esto nos compromete, queridos, queridas. Nos compromete en el terreno individual, pero también a nivel colectivo. Te compromete, me compromete. El hecho de que Dios está presente en nuestras vidas, de que somos ese templo santo para Dios por medio de la sangre de Cristo, eso me compromete. Y te compromete a ti, a vivir vidas santas, a vivir vidas que le agraden a Dios. Y hay tantos aspectos prácticos que debemos pedirle al Señor que nos ayude para conducirnos, para aspirar a vivir vidas en santidad, vidas que agradan a Dios. Así que la casa donde habita Dios, somos nosotros. Tremendo, ¿eh? No menosprecies eso, hermano, hermana. No lo menosvalores. Todos juntos tenemos que ser agradecidos
porque el Señor quiera vivir en medio nuestro, siendo Él el Rey y su majestad que gobierne nuestras vidas. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?